Uno de los bienes más importantes y más sagrados del ser humano es la libertad. Yo doy gracias a Dios que nos puso en este país, que es un país libre, donde podemos disfrutar ampliamente de la libertad. A veces no nos damos cuenta de lo que podemos disfrutar, a veces no nos damos cuenta del país en que vivimos, a veces tenemos alguna dificultad y despotricamos de una manera o de otra, y bueno, no nos damos cuenta de dónde estamos viviendo. Pero tenemos que estar agradecidos a Dios por estar en un país donde podemos tener la libertad que tenemos en nuestro país. Y esto no lo digo con connotaciones políticas, porque desde hace 40 años nos han gobernado 3 partidos políticos distintos y siempre hemos tenido esta libertad de la que gozamos. Y yo creo que deberíamos ser un poco conscientes de la libertad que tenemos en nuestra nación, porque es así, podemos disfrutar muchas cosas que no se disfrutan en otros lugares. En la mayoría de los países del mundo, no se disfrutan las libertades que nosotros podemos tener aquí. Y sus habitantes, de alguna manera, viven con diferentes tipos de restricciones en su forma de vivir diaria. Ya sea porque tienen gobiernos autoritarios, ya sea porque tienen gobiernos teocráticos, ya sea porque tienen una situación de guerra o de posible guerra, se restringen las libertades de las personas. Y en la gran mayoría de los países del mundo no existen las libertades que, gracias a Dios, nosotros tenemos en nuestro país. Hasta unos años atrás nosotros nos guiábamos por lo que nos comentaban personas o por lo que escuchábamos en los informativos, pero hoy con Internet podemos ver el testimonio de personas de todos los países del mundo y nos enteramos de cómo es la situación en los diferentes lugares y nos cuentan la forma de vivir ahí. Y realmente a veces nos cuesta entender cómo puede ser que se pueda vivir con tantas restricciones, cómo puede ser que se pueda vivir con tanto temor a lo que se dice, a lo que se hace, a lo que se habla. Y lo peor de todo es que en muchos de esos lugares donde existen estas restricciones, las personas ya están acostumbradas a no tener libertad. Ya están acostumbradas a vivir de esa manera y no tienen ni idea cómo sería la vida sin esas restricciones. En ciertos países no solamente el problema es la falta de libertad. En algunos lugares del mundo hasta la gente es obligada a venerar a los gobernantes, aunque estos sean déspotas que están gobernando la nación. Y conocemos casos de gente, de personas que le han matado hijos, que le han matado padres, que le han matado hermanos, hermanas, y sin embargo están obligados a seguir venerando a las autoridades de su país. Por eso, mi hermana, mi hermano, es tan importante dar gracias a Dios por la libertad que gozamos. Por eso la sociedad le da un lugar importante a esos hombres, a esas mujeres que lucharon por la libertad en nuestro país y en muchísimos países del mundo. Y damos gracias a Dios también por ellos. Y más allá de estar de acuerdo con las ideas que tenían cada uno de los que han luchado por la libertad, tenemos que agradecer a Dios por esas personas. Y uno así, abuelo de pájaro, recuerda a un Martin Luther King, un Mandela, un Lech Walesa, un Mikhail Gorbachev, una Golda Meir, Malala últimamente en Pakistán, tantas personas que han luchado por la libertad propia y por la libertad de las personas que viven en su país. Pero volviendo a nosotros, volviendo a nuestra época, podemos decir que tenemos un país donde se goza de libertad. ¿Gozamos de libertad? ¿Realmente tenemos libertad? ¿Tenemos libertad absoluta? Han tratado de definir la libertad de diferentes maneras y es muy difícil definir lo que es la libertad de una persona viviendo en un país. Hay diferentes tipos de libertad. Por ejemplo, está la libertad de circulación, de poder ir de un lugar
al otro, de poder entrar y salir del país, de poder ir al lugar donde se quiera. Eso se le llama libertad de circulación. También conocemos la libertad de conciencia. Vivimos en un país donde uno puede tener la creencia que quiera tener, donde uno puede tener el pensamiento político que quiera tener, uno puede seguir la religión que quiera sin ser molestado por nadie. También existe la libertad de expresión, el poder expresarse, poder decir lo que estamos de acuerdo y lo que no estamos de acuerdo. También existe la libertad de cultos, de poder practicar el culto que querramos practicar en donde vivimos. Tenemos libertad sindical, de poder afiliarnos a un sindicato o no afiliarnos a un sindicato. Tenemos libertad económica, poder trabajar en lo que queremos, poder comprar, vender lo que querramos comprar o vender libremente. Y hay una lista enorme de diferentes expresiones de libertad. ¿Pero somos realmente libres? La pregunta es si somos totalmente libres. La libertad de circulación me permite ir a donde yo quiera, pero ¿puedo ir a donde yo quiera realmente? ¿Puedo comprar realmente lo que yo quiera? Si no tengo los medios no voy a poder comprarlo. Entonces, ¿soy libre o no soy libre? Por eso se hace muy difícil definir la libertad. Y como hay tantos tipos de libertad y como se puede medir la libertad de diferentes formas, podemos decir, bueno, ¿qué es más importante, la libertad de circulación o la libertad de cultos? Si tengo una y no tengo la otra, ¿soy libre? ¿Realmente soy libre? ¿Qué es más importante, la libertad económica o la libertad de expresión? Y si me falta una de las dos, ¿soy libre o no soy libre? Se dan cuenta que es muy difícil entender si somos libres o no somos libres. Si estoy casado, ¿soy libre o no soy libre? Algunos han mirado a sus esposas y las esposas han mirado a sus esposos. Hace unos días con algunos amigos le reprochábamos a otro amigo que últimamente no está viniendo a los asados, últimamente no está viniendo a ver los partidos de fútbol. Y dice, bueno, ¿qué quieren? Me casé. Y bueno, de alguna manera no está haciendo lo que hacía antes. Más allá de todo esto, hay organizaciones que no son de ningún gobierno, que son internacionales, que se han encargado de medir de alguna manera la libertad que hay en los países. Entonces han discriminado una serie de ítems y de acuerdo al puntaje que dan esos ítems, se dice que un país es más libre o otro país es menos libre. Pero tampoco eso resuelve el tema de la libertad. Tampoco eso nos muestra lo que abarca la libertad. Por eso la pregunta en esta mañana es, ¿somos libres o no somos libres? ¿Tenemos una libertad absoluta o la libertad absoluta no existe realmente? Es muy difícil de entender. Pero como siempre decimos, la Biblia tiene una respuesta para todo. Y la Biblia también nos habla de la libertad. Y la libertad nos enseña, la Biblia nos enseña que hay una libertad verdadera. Hay una libertad verdadera. Y si hay una libertad que es verdadera, hay otra libertad que aparentemente es libre, pero no es tan libre de verdad. Es una libertad parcial, es una libertad aparente, es una libertad que no es tal. Por eso Jesús dice en Juan capítulo 8, versículo 36. Juan capítulo 8, versículo 36. Así que, si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Mi hermana, mi hermano, hay una libertad aparente y hay una libertad verdadera. Es lo que enseña Jesús. Hay una libertad que es real. Hay una libertad que es importante por encima de todas las demás libertades que puedas tener. Hay una libertad que supera cualquier otra libertad que puedas tener en tu vida. Entonces, lo primero que me gustaría compartir en esta mañana es que existe una libertad verdadera y los hijos de Dios somos llamados a vivir
en libertad. Mejor dicho, todas las personas son llamadas a vivir en libertad. Dios llama a sus hijos a vivir en libertad. En Gálatas capítulo 5, versículo 13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Lo primero que es claro es que Dios nos llama a vivir en libertad. Dios espera que vivas en libertad. Y esto dicho así, para cualquier persona común y corriente parecería una contradicción. Porque por un lado yo digo, Dios nos llama a vivir en libertad, Dios quiere que seas libre, pero por otro lado decimos, bueno, pero Dios no quiere que mientas, pero Dios no quiere que maldigas, que digas malas palabras, Dios no quiere que forniques, Dios no quiere que trates mal a los demás, Dios no quiere que seas egoísta. Entonces, por un lado decimos Dios quiere que seamos libres y por otro lado decimos todas las cosas que no están bien delante de Dios y que la Biblia nos enseña que no son correctas. Entonces, ¿de qué libertad estamos hablando cuando me dicen que hay cosas que no debo de hacer? ¿Cuál es la libertad verdadera? Parecería como que más que darme libertad, Dios lo que quiere es sacarme la libertad que tengo. Cuando me dice tal cosa es pecado, cuando la Biblia me enseña que tal cosa es pecado, tal otra también, de alguna manera me está sacando libertad. ¿Es así o no es así? De alguna manera nos está diciendo no hagas esto, no hagas lo otro. Hay mucha gente que piensa de esta manera, que Dios nos saca libertad. Mejor no voy a la iglesia, porque no quiero comprometerme con las cosas de Dios. Porque en la iglesia te enseñan esto, te enseñan lo otro, y yo no estoy dispuesto o no estoy dispuesta a aceptar esas cosas. Y de alguna manera las personas son sinceras cuando dicen así, no quiero comprometerme, sé que la Biblia dice esto, yo no estoy dispuesto a cumplirlo. De alguna manera son sinceros cuando los dicen, yo quiero tener la libertad de seguir cometiendo este pecado. Yo no estoy dispuesto a dejar de fornicar en mi vida, entonces prefiero no ir a la iglesia. No estoy dispuesto a dejar este negocio que no es del todo correcto, prefiero no ir a la iglesia. Quiero seguir manteniendo mi vida como está hasta ahora. Hace un tiempo alguien decía, ahora me decía, no una persona que venía aquí, sino que iba a otra iglesia, había cambiado de iglesia y me decía, ahora voy a esta otra iglesia. Le digo, ¿y por qué cambiaste de iglesia? Me dice, no, ahora en esta iglesia me siento re bien. Pero, ¿por qué? ¿Qué tiene diferente con la otra? Dice, voy, entro, me siento, canto, pongo en la ofrenda, escucho la palabra de Dios y me voy. Nadie me dice nada, está mal esto, está mal lo otro, esto que estás haciendo no corresponde, no está bien. Nadie me dice nada de lo que es pecado. Y de alguna manera le parece que esa iglesia es mejor que la otra. Le digo, ¿pero te están ayudando a crecer espiritualmente? ¿Te están ayudando a corregir tu vida? ¿Te están ayudando a servir al Señor? ¿Te están ayudando en ese lugar a mostrarte qué cosas hay que cambiar en tu vida para que puedas honrar a Dios realmente? Hay quienes quieren ser cristianos, pero seguir teniendo libertades que tenían antes en la vida en el mundo. Hace pocos días un veterano pastor decía y comentaba que cada vez en las iglesias se predica menos en contra del pecado. Y decía, porque la gente no quiere escuchar hablar del pecado. La gente no le interesa escuchar hablar del pecado. La gente no quiere eso. No quiere escuchar hablar de cosas que tiene que corregir en su vida. La gente quiere ir a la iglesia y que los hagan sentir solamente bien. Y que le digan que está todo bien. Y que bueno, eso ya va a pasar. Y no es tan necesario corregir esto o lo otro. Algunos dicen que los que hablamos de la Biblia no deberíamos incomodar a la gente diciendo las cosas que de repente a la gente no le gusta escuchar y que están en la palabra de Dios. Parecería que no está bien incomodar a las personas. Mi hermana, mi hermano, si vas a seguir la Biblia hay cosas que te van a incomodar. Y si vas a querer seguir a Dios hay cosas
que van a ser difíciles, pero las vas a hacer porque Dios te va a dar las fuerzas para hacerlas. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. No nos dice que va a ser todo fácil. Vas a tener aflicción por las pruebas, pero vas a tener aflicción también por aquellas cosas que te va a costar, con las cuales te va a costar servir a Dios. Mi hermana, mi hermano, la libertad de ir a la iglesia y que nadie te diga lo que está bien y lo que está mal, no es una libertad correcta y no es la libertad que Dios espera para sus hijos. Ahora, para entender la libertad en Dios, hay que entender lo que está pasando hoy en el mundo y así vamos a entender lo que va a ser mejor para nuestra vida. Quizás para entenderlo mejor, lo que es para nuestra vida, vamos a entender un poquitito más lo que está pasando en nuestro propio país, en un país que es libre, o que decimos que es libre de alguna manera. Entonces, el mundo hoy piensa que, bueno, para tener libertad uno tendría que hacer lo que le dé la gana, mientras no sea delito. Y si algo que a uno le da la gana o algo que a uno le gusta es delito, o algo que uno quiere hacer o que es necesario hacer es delito, y lo mejor es luchar contra eso para que deje de ser delito de alguna manera. Entonces, si es necesario, cambiemos las leyes para que no hayan tantos delitos. Y vemos algunos ejemplos de nuestra propia libertad y quizás en nuestro propio país. Cuando yo empecé el liceo hace ya 43 años, 44 años atrás, una de las cosas que nos decían tímidamente los profesores era: tengan cuidado con las drogas, nos decían los profesores. Después de 2 o 3 años los profesores nos decían: bueno, las drogas no son buenas, pero ustedes son libres de hacer lo que quieran con sus vidas. No son buenas, pero ustedes son libres de hacer lo que quieran con sus vidas. Nos enseñaban que lo más importante era la libertad, más allá de lo que hacías o de lo que dejabas de hacer. Queridos, desde hace unos 15 años a esta parte, en nuestra sociedad se han legalizado algunas cosas que hasta antes eran ilegales. Legalizamos la producción y la compra de droga, y ahora la podemos comprar hasta en la farmacia, y hasta podemos consumirla en cualquier lugar sin que ninguna autoridad nos diga que no lo podemos hacer. Legalizamos el matrimonio entre personas del mismo sexo, y eso nos hizo más humanos. Somos más humanos porque legalizamos estas cosas. Legalizamos el aborto. Ahora la mujer es libre de elegir lo que quiere hacer con su cuerpo, y el hombre es libre de sugerirle a la mujer: mejor no tengamos este bebé. Pero increíblemente, en estos 15 años que somos más libres, en estos 15 años que hemos conseguido más libertades, siguieron creciendo los homicidios, siguieron creciendo los suicidios, siguieron creciendo los femicidios. Hay más delitos de violencia sexual. Y supuestamente con todas las libertades que nosotros estamos adquiriendo íbamos a ser más felices, íbamos a tener más felicidad, pero sin embargo tenemos una sociedad muchísimo más violenta, tenemos una sociedad con más problemas de los que teníamos antes. La violencia no es causada por la felicidad, la violencia es causada por la frustración. Supuestamente íbamos a tener más felicidad, pero lo que tenemos es más frustración y más violencia. Pero somos más libres, tenemos más libertades. Aparentemente tenemos más libertad, lo que tendría que generar más felicidad, pero tenemos cada vez más gente destrozada por las drogas, tenemos más familias destrozadas por las drogas, tenemos gente que ya es irrecuperable por los daños mentales y no sabemos qué hacer con esas personas, personas que ya van a estar marginadas por el resto de sus vidas de la sociedad, y personas jóvenes les estoy hablando. Y parecería una contradicción. Aparentemente tenemos más libertad, pero uno de los desafíos que va a tener que el nuevo gobierno en este año, que no sabemos cuál va a ser crear por lo menos 5.000 plazas más en las cárceles,
para poder meter a la gente que delinque. Tenemos más libertad, pero vamos a tener más gente en las cárceles. Entonces uno se pregunta si no nos estarán engañando con todo lo que nos dicen que nos hace libres. La conclusión es clara. La conclusión es muy clara. Vivir de acuerdo a lo que Dios dice, vivir de acuerdo a lo que agrada a Dios, nos da verdaderamente más libertad. Por eso cada vez es más claro que a libertad somos llamados. A libertad somos llamados. Es cada vez más claro que el que obedece a Dios va a tener más libertad. Jesús dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Vos y yo somos llamados a libertad, y la manera de ser verdaderamente libres es permaneciendo en la palabra de Dios. Es siguiendo la palabra de Dios. Es conociendo la palabra de Dios y siguiendo lo que dice la palabra de Dios. Lo que también nos tenemos que preguntar es: ¿en qué consiste la libertad de la que habla Jesús cuando dice seremos verdaderamente libres? ¿En qué consiste esa libertad de la que nos habla Jesús? Y los invito a entender en qué consiste esta libertad. Ustedes saben que nosotros disfrutamos de una libertad que a veces ignoramos que tenemos. Disfrutamos de una libertad que a veces no nos damos cuenta que tenemos. Y yo quiero mostrarte algunos versículos para que podamos entender juntos en qué consiste esa libertad a la que nos llamó el Señor. Unos minutos o unos segundos antes que Jesús muriera, sucedió lo que dice en Lucas 23. Antes que Jesús muriera en la cruz, unos segundos antes o unos minutos antes, sucedió lo que dice en Lucas 23, capítulo 45. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, o sea, murió. El velo del templo se rasgó en dos. El templo que tenían en aquella época los judíos era un templo que estaba dividido en dos partes. Una parte se llamaba el lugar santo, donde iban las personas, y otro lugar era el lugar santísimo. Es como si pusiéramos una cortina aquí y esta otra parte fuera el lugar santísimo. Era el lugar donde entraba una vez al año el sumo sacerdote para hacer un sacrificio para pedir perdón por los pecados de toda la nación. En ese lugar entraba el sacerdote una vez al año. Tenía que estar limpio de cualquier pecado, porque si entraba a ese lugar sin haber pedido perdón a Dios por sus pecados, moría. El sacerdote, cuando entraba a ese lugar, llevaba atado a su cintura una cuerda, porque nadie podía entrar a ese lugar. Y si moría el sacerdote adentro, lo tenían que sacar tirando de la cuerda. El sacerdote entonces entraba en ese lugar una vez por año, y en ese lugar estaba la presencia de Dios. Por eso se llamaba el lugar santísimo. Y dice que había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y cuando Jesús murió en la cruz, ese velo se rompió, se partió en dos pedazos. Quiere decir que ya no había nada que dividiera al pueblo de Dios de Dios. Y ya el pueblo de Dios podía entrar y pasar al lugar donde estaba Dios. Por eso en Hebreos capítulo 10, versículo 19, dice la palabra de Dios: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Con la muerte de Jesús en la cruz, el velo se rompió para que vos y yo entremos a la presencia de Dios. Dice la Biblia que Jesucristo nos abrió un camino para ir directamente a Dios. Y cuando nosotros tenemos ese camino abierto,
para ir a Dios, podemos entrar en la presencia de Dios. Y ya no vamos a precisar un sumo sacerdote que pida perdón por nuestros pecados. Nosotros mismos vamos a confesar nuestros pecados delante de Dios y vamos a pedirle perdón a Dios por nuestros caminos. Y vamos a ser reconciliados por Dios, porque Jesús, a través de su sangre, nos abrió un camino hacia Dios. Los que hemos aceptado a Cristo, tenemos ahora ese camino abierto a Dios y tenemos la libertad de entrar a la presencia de Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, es lo que nos dice el apóstol Pablo. Y yo te pregunto, ¿sabías que tenés esta libertad? ¿Sabés que podés entrar directamente a la presencia de Dios, cosa que no podían hacer otros durante miles de años? ¿Sabés que Jesucristo abrió ese camino y podés entrar a la presencia de Dios misma? ¿Sos consciente de la libertad que tenés a través de Jesucristo? Cuando nos dice seréis verdaderamente libres, nos está hablando de esta libertad. Mi hermana, mi hermano, tené presente que tenés esta libertad de parte de Dios. La libertad de cada día poder pedirle perdón a Dios por tus pecados. La libertad de adorarlo. Tenés el privilegio, tenés la libertad de estar delante de Dios. Algo que podía hacer solamente el sumo sacerdote, pero ahora lo podemos hacer cada uno de nosotros delante de Dios. Vos y yo, cada uno podemos presentarnos cada día delante de Dios, pidiendo por nuestras necesidades, para adorar a Dios, para bendecir el nombre de Dios. Y la Biblia dice que estemos firmes en esa libertad que nos dio Jesús. Por eso, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Podés tener cualquier otra libertad en la vida, pero la libertad más importante es esta: poder estar en la presencia de Dios. La verdadera libertad, la libertad absoluta, la libertad que nos hace verdaderamente libres, es la libertad que se produjo a través de la sangre de Cristo derramada en la cruz. Es la libertad de poder presentarnos delante de Dios. Queridos, tenemos la libertad de estar presentándonos delante de Dios. Esta es la libertad que te da Dios para vivir en sus caminos. Cualquier otra libertad pierde valor delante de esta libertad que te da Dios. Cualquier otra libertad que puedas tener en la vida es menos importante. Aún todas las otras libertades juntas de las que hablamos es menos importante que esta libertad que tenés. El poder orar a Dios y saber que Él te escucha. La libertad de confesar tus pecados delante de Dios y saber que Él te perdona. Es una cosa inmensa que tenemos, un privilegio inmenso que tenemos los hijos de Dios. Queridos, estamos en la presencia de Dios cuando oramos. Estamos en ese lugar santísimo, porque esa cortina se rompió. Cada vez que orás estás pasando al lugar santísimo, a la presencia misma de Dios. Cuando alabamos a Dios con las canciones que estuvimos cantando, por ejemplo, en esta mañana, estamos pasando esa cortina y estamos presentándonos directamente delante de Dios. Cuando adoramos estamos disfrutando de la libertad que nos dio Cristo a través de su muerte. Ahora, a pesar de que Cristo nos hizo libre, algunas veces no aprovechamos la libertad que nos dio Cristo. Algunas veces parecería como que no estamos entendiendo la libertad que tenemos. Y parecería que de alguna manera volvemos a ser esclavos, como antes. Algunas veces parece que no estamos entendiendo lo que Cristo hizo. Por eso, en este versículo que ya leímos varias veces, dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. A veces pasa que despreciamos esta libertad que tenemos y volvemos a esclavizarnos, volvemos a perder esa libertad que teníamos. Y quiero hablarte de dos cosas que te hacen perder esa libertad. Dos cosas que te recortan la libertad de estar delante de Dios.
Lo primero que recorta la libertad delante de Dios son aquellos conceptos preconcebidos que tenés en tu vida. Son aquellas cosas que durante años fueron así y que ya están entendidas así en tu vida y que, bueno, de alguna manera van a seguir contigo siempre, si no es que tratás de cambiarlas en tu vida. Alguien te enseñó de esa manera, alguien te enseñó que era así, y bueno, siempre fue así. A los judíos les pasaba de esta manera. En el versículo 2 dice: «He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo». Una de las cosas que le habían enseñado y que toda la vida era así para los judíos era circuncidarse. Y ellos pensaban que, bueno, tenían que seguir con la circuncisión, que ahora era algo que habían tenido toda la vida y que tenían que seguir con esto. Los judíos tenían esto de su religión. Habían sido formados en la religión judía, un tema central de la religión era la circuncisión, entonces ellos pensaban que esto tenía que seguir siendo así en su vida. Pero ahora estaban en Cristo y ya no era necesario esto. Ahora con el sacrificio de Cristo bastaba, no necesitaban la circuncisión los varones para ser salvos, para ser hijos de Dios. Ya era algo sin sentido, era algo innecesario. Pero algunos querían seguir con esto y querían seguir manteniéndolo y querían seguir obligando a las personas a esto. Y Pablo les dice: Cristo nos hizo libres. Cristo nos hizo libres, Cristo te hizo libre. Y si Cristo te hizo libre, ¿para qué vas a volver a ser esclavo si ya sos libre? Y ellos pensaban, bueno, desde siempre lo hicimos así y hemos sido criados en esto. Y eso les sacaba la libertad, porque empezaban a poner su confianza en eso en vez de en Cristo y en el sacrificio que había hecho Cristo en la cruz. Y ellos seguían poniendo su confianza en la circuncisión en vez de confiar en Cristo. A veces pasa que conocemos a Cristo como nuestro Salvador, pero seguimos creyendo todavía en aquella medallita, en aquella cosa que me enseñaron, en repetir tal cosa. Dentro de estas cosas están, por ejemplo, también las tradiciones. Bueno, aquello que fue de mi abuela y lo tuvo mi madre y me lo dio a mí, y tengo que rezar a Dios con esto en la mano. Y la imagen aquella del santo que me dieron, este santo me ayuda, me guarda, porque era de mi abuela y fue de mi madre. Las costumbres religiosas o las costumbres en general es otra de las cosas que nos saca libertad. Las costumbres de la sociedad. Hay cosas de la sociedad que las hacemos porque todos las hacen, o consideramos que son buenas porque todos las hacen, porque todos las aceptan. Son conceptos que están en la sociedad y que parecería que son buenos. Como dije hoy, nos hacen más humanos. Y bueno, si la sociedad piensa esto, yo tengo que pensar que está bien. El apóstol Pablo vio esto que estaba sucediendo también en la iglesia de Corinto. Y en 1 Corintios capítulo 10, versículo 21 dice: no podés beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podés participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Vos no podés estar de acuerdo con todo lo que dice la sociedad que te rodea. Hay cosas que están en contra de lo que dice la palabra de Dios. Vos no podés estar de acuerdo porque todos están de acuerdo con lo que es contra la palabra de Dios. Hay cosas que tenemos que dejar de lado los cristianos. No nos atemos a las tradiciones, no nos atemos a los conceptos preconcebidos que le sacan importancia a la verdadera libertad que tenemos en Dios. No todo lo que la sociedad acepta como válido, los cristianos lo podemos dar como válido. No todo lo que no es legal lo podemos aceptar los cristianos como cosas buenas. Hace un tiempo a un parlamentario cristiano le estaban haciendo una nota y él dijo, bueno, para mí por encima de todo está la ley de Dios, está lo que dice la Biblia, está lo que dice la palabra de Dios, por encima de todo. Entonces el periodista le dijo, pero por encima de la Constitución, estamos hablando de un parlamentario, ¿no? Le dice, ¿por encima de la Constitución? Y el hombre le dice, sí, por encima de la Constitución está lo que dice Dios. Y después viene lo que dice la Constitución.
Y el periodista como que estaba escandalizado de que estuviera primero la palabra de Dios por encima de lo que dice la Constitución, pero así debe de ser para los hijos de Dios. Lo más importante es lo que dice la palabra de Dios, lo que enseña Dios en su palabra. Yo sé que hay gente que no lo puede entender, pero para los cristianos debe ser así. Y si no estamos dispuestos a que sea así, mejor no sigamos el camino de Cristo, porque va a ser muy difícil, porque nos va a costar. Aunque la ley del país diga tal cosa, que tal cosa está bien, yo como cristiano tengo que mirar la Biblia y lo que dice la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice que está mal, está mal. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y para estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, hay veces que tenemos que cambiar la cabeza. Y hay veces que hay cosas que estaban bien, tenemos que entender que ya no están bien. Y tenemos que empezar a seguir lo que dice la palabra de Dios. Jesús dijo que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestro reino es el reino celestial. Nuestro reino es el reino de Dios. Para los que están haciendo los cursos, los lunes, ¿cuál es tu reino? Muy bien, el reino de los cielos, el reino de Cristo. La otra cosa que recorta nuestra libertad en Dios, lo otro que recorta la libertad que el Señor nos dio, es lo que dice Jesús en este versículo de Juan capítulo 8, versículo 33. Le respondieron los judíos: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecado persistente en nuestras vidas, el pecado resistente, aquel que no podemos sacar de nuestra vida, nos esclaviza. Y tenemos que entender esto los hijos de Dios. Hay pecados que son persistentes en nuestra vida. Muchas veces Satanás nos esclaviza con algunos pecados en nuestra vida, a pesar de que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Hay pecados que son persistentes en nuestra vida. Hay muchas personas hoy en el mundo que viven para el pecado, directamente viven para el pecado. Su motivo de vida es seguir en el pecado. Ahora no vamos a entrar en ese tema porque no es el tema de hoy. A mí me preocupa cuando los cristianos tenemos pecados persistentes en nuestra vida. Cuando los cristianos tenemos pecados resistentes en nuestra vida, que no los podemos sacar. Es interesante que los judíos le dicen a Jesús: jamás hemos sido esclavos de nadie. Y Jesús les dice: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo. Es esclavo del pecado. Y a mí me preocupa cuando los cristianos no nos damos cuenta de que estamos siendo esclavos de algún pecado. Y a veces nos pasa como a estos judíos. Decimos: no, yo nunca fui esclavo de nadie. No, yo no hay nada que domine mi vida. No hay nada a lo que yo le obedezco. Y sin embargo estaban siendo esclavizados por algunos pecados. De alguna manera estos judíos no se veían esclavos y Jesús les dice: no están mirando bien, no están viendo bien. Porque la esclavitud en el pecado no tiene que ver con lo que vos veas o lo que a vos te parezca que está bien o está mal. La esclavitud del pecado tiene que ver con lo que Dios dice. ¿Se entiende? A veces no es tan pecado, pero Dios lo mira y a través de su palabra podemos ver lo que mira Dios y tenemos que corregir algunas cosas. Por eso es importante revisar nuestra vida y no permitir que aquellos pensamientos o aquellas costumbres que no le agradan a Dios estén en nuestra vida. Mi hermana, mi hermano, al lugar santísimo se entraba limpio delante de Dios. Y si hay pecados persistentes en nuestra vida, no podemos entrar al lugar santísimo, no podemos pasar
de esa cortina para el otro lado. Si hay orgullo en mi vida y el orgullo está gobernando mi vida, va a ser difícil estar en la presencia de Dios. Si hay rencor en mi corazón, si hay cosas que estoy guardando en mi corazón, no voy a poder pasar esa cortina y estar en el lugar santísimo. Si hay odio en mi corazón, capaz que odio es muy fuerte decirlo. Si hay cosas que no he solucionado con otras personas en mi corazón, no puedo pasar de donde está esa cortina para el lugar santísimo. Si hay mentiras sin confesar, si hay pecados ocultos en mi vida, no voy a estar pasando esa cortina para el otro lado. Si hay deseos desordenados en mi mente que no están de acuerdo a lo que Dios quiere, no va a ser efectiva mi presencia en el lugar santísimo. No podemos disfrutar totalmente la libertad que Cristo nos da si hay pecados en nuestra vida y son pecados persistentes. Por eso Jesús mismo dijo, si hay pecados, somos esclavos de esos pecados. Queridos, Gálatas capítulo 5, versículo 13, otra vez. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿A qué fuiste llamado? Fuiste llamado a libertad. Fuiste llamado a vivir en el poder de Dios. Fuiste llamado a vivir en la presencia de Dios. Fuiste llamado a completar tu vida, a llenar tu vida completamente de la presencia de Dios y del poder de Dios. Fuiste llamado a vivir con gozo. Y eso se hace con la libertad que te dio Cristo. Fuiste llamado a vivir en la esperanza que Dios da. Y eso se hace con la libertad que te dio el Señor. Es bueno que seamos conscientes de la libertad que nos dio Cristo al abrir un camino hacia el lugar santísimo. Es bueno que seamos conscientes de que hay algo que hizo Cristo al morir en la cruz, y es abrirnos un camino a la presencia de Dios, un lugar que antes estaba velado, que no se podía pasar. Nadie deja de ser esclavo si no entiende lo que es la libertad verdadera. Porque no se puede aspirar a la libertad si uno no sabe que existe la libertad. No se puede aspirar a algo que uno no sabe que existe. Uno aspira a las cosas que sabe que existen. Dios quiera que realmente podamos vivir en la libertad verdadera que nos dio el Señor. Vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una oración y después terminamos cantando una canción. Padre eterno, gracias porque con el sacrificio que hiciste en la cruz nos abriste un camino, Señor. Gracias porque con el sacrificio de Jesucristo en la cruz podemos entrar a tu presencia y ese velo se rasgó y ese velo se rompió y esa cortina que nos separaba ya no existe más y ahora podemos ir a tu presencia. Pero Padre, perdónanos porque muchas veces hay cosas que siguen estorbando nuestras vidas para poder estar en tu presencia. A veces las cosas que son preconcebidas en nuestra vida, lo que aprendimos desde niños, lo que nos inculcaron, lo que nos enseñaron, a veces sigue haciendo mella en nuestra vida, Señor. Y no nos deja estar completamente en tu presencia, Señor. A veces las cosas que acepta la sociedad y que nosotros a veces nos quieren obligar a seguir, no nos dejan estar plenamente en tu presencia, Padre. A veces las religiosidades que traemos. Padre, ayúdanos a sacar todo lo que no corresponde a nuestra vida y a estar limpios para entrar en ese lugar santísimo, Padre. Y para estar en plena comunión contigo y para disfrutar de la paz y de la felicidad que vos vas. Padre eterno, ayúdanos también a sacar aquellos pecados persistentes y resistentes de nuestra vida, Señor.
Señor, perdónanos porque muchas veces hay pecados que no es que no los podemos sacar, a veces no los queremos sacar. Perdónanos porque hay veces que no queremos olvidar lo que nos pasó, lo que nos dijo tal persona o lo que nos hizo tal persona, Señor. Señor, perdónanos porque a veces guardamos cosas en nuestro corazón con el deseo de revancha. Padre eterno, ayúdanos a sacar de nuestra vida todos los pecados que puedan estar en nuestro corazón y en nuestra mente, a limpiarnos para poder pasar a ese lugar santísimo, Señor, y poder estar plenamente en tu presencia y disfrutar plenamente de tu presencia. Señor, ayúdanos a sacar los pecados resistentes que están en nuestra vida, aquellos pecados que no conoce nadie, pero que vos los ves y que nosotros también sabemos que los tenemos, Señor. Ayúdanos a sacar de nuestra vida, Señor, las cosas que perjudican a los demás. Y Padre eterno, que realmente podamos ser plenos en tu presencia y podamos disfrutar la libertad que vos nos diste cuando tu sangre preciosa derramada en la cruz hizo que ese velo se rompiera. Bendícenos, Señor. Gracias por abrir ese camino hacia el Padre. Gracias por abrir ese camino que nos lleva delante de ti. Bendícenos, Señor, y que podamos vivir vidas plenas gozando de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.